Hola, bienvenidos a Impuestos de Chocolate. Mi nombre es Mario Erchila y hoy para mí es realmente un gusto, un placer haber podido platicar y presentarles a ustedes a Carlota Pastora. Ella es una muy buena amiga mía, abogada latinoamericana que reside en Andorra desde hace muchísimo tiempo. Tiene ya más de 10 años de contar con una firma en Andorra que se dedica a ayudar a personas con altos patrimonios, con compañías, con profesionales de industrias y demás, a organizar su estructura corporativa y su planeación fiscal dentro de toda esta maraña que es la fiscalidad internacional, que a veces puede ser complicado. Y ella brinda desde Andorra soluciones integrales, siempre velando por el cumplimiento regulatorio, no solo en Andorra, sino en los países donde estas personas puedan tener intereses o puedan estar residiendo en su caso. Y presenta este tipo de ayudas. Ella es una abogada especializada en impuestos, derecho corporativo y comercial y se enfoca principalmente en prácticas y estrategias preventivas legales y en estas ayudas corporativas e impositivas para que pueda estructurarse. Andorra es una jurisdicción muy interesante. Vamos a hablar dónde queda, qué es, cuáles son los beneficios, qué es lo que pide el gobierno de Andorra para poder residir ahí como persona individual, o los regímenes con los cuales yo puedo tener una compañía en Andorra, desde una compañía comercial hasta una compañía holding, y por qué esto puede ser bueno en ciertas circunstancias y para ciertas personas. Así que no vaya a ningún lado. Esto es Impuestos y Chocolate y esto es lo que continúa. La entrevista con Carlota Pastora de Carlota Pastora Business Law Firm. Hola Carlota, pues un gusto tenerte por acá desde Andorra para el mundo. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, Mario, gracias por la invitación y es un gusto y un placer estar compartiendo contigo este momento. Pues la verdad que gusto mío, como te comentaba en algún momento, pues creo que por la situación de España y todo esto mediático que se dio, Andorra se volvió famoso de este lado del mundo, principalmente con los que siguen a youtubers españoles, porque todos anunciaron que migraban a Andorra y que estaban muy felices y que Andorra era lo máximo y que cualquiera lo podía hacer. Pero evidentemente eso es YouTube y otra cosa es la realidad. Y así que seguro que la gente ha oído hablar de Andorra y de qué y por qué se volvió tan famosa. Así que tal vez empezamos por ahí. Para los que no conocen, ¿qué es Andorra? Bueno, Andorra es un pequeño estado que está ubicado geográficamente entre Francia y España. Es un principado, tiene dos copríncipes, uno es el presidente de Francia y el otro es el obispo de la Seu d'Urgell en España. Es un país que es independiente desde hace más de 7 siglos, pero que tiene esta, digamos, esta estructura un poco peculiar. Andorra hasta hace 10 años más o menos era, o diríamos 13 años, yo creo, era considerado paraíso fiscal. Andorra ha venido haciendo un gran esfuerzo desde, yo creo que seríamos el año 2019, ha firmado varios acuerdos de intercambio de información. A partir de ahí fue implementando diferentes tipos de normativa para transparencia fiscal. También se crearon impuestos directos porque en Andorra no existían los impuestos directos. En el año 2010, si no me equivoco, el impuesto sobre sociedades y en el ejercicio del 2015 ya se empezó a aplicar un impuesto sobre la renta para las personas físicas. Hasta ese momento, pues Andorra tenía impuesto indirecto, que sería básicamente sobre el consumo, pero lo que sería en renta de manera directa no teníamos ningún tipo de impuestos. Andorra, los primeros convenios de doble imposición que Andorra firmó fue con España, con Francia, digamos, por su situación geográfica y por las relaciones también con países vecinos y toda la parte histórica con estos dos estados.
Eh, a partir del año 2015, Andorra ha hecho un cambio muy grande en cuanto a lo que sería transparencia fiscal, secreto bancario. En Andorra ha empezado a aplicar toda la normativa internacional y a implementarla de blanqueo de capitales y sobre todo intercambio de información automático que sería el CRS. Mucha gente tiene la idea que Andorra continúa siendo un paraíso fiscal, que promueve este tipo de malas prácticas, pero nada más lejos que la realidad, porque yo creo que Andorra hoy en día es uno de los países de los más transparentes que puede existir. Básicamente tú quieres abrir una cuenta de banco en Andorra y el banco, si ve que tú tienes algún tipo de vínculo o negocio con jurisdicciones de alto riesgo, no abres una cuenta bancaria. Sin una cuenta bancaria, una sociedad o una persona física en Andorra no se puede instalar. Entonces yo creo que desde hace 10 años exactamente Andorra viene haciendo un buen trabajo. Andorra ha querido también homologar todo su sistema fiscal y ha sido como un punto de atracción para lo que serían empresarios, grandes fortunas y personas que lo que están buscando es eh, digamos, un mejor acogimiento en materia fiscal, que ya están a lo mejor un poco cansados de decir estoy pagando tanto, al final mi beneficio es tanto, qué jurisdicción a mí me puede ofrecer seguridad jurídica, pero a la misma vez también tener un beneficio que yo pueda seguir reinvirtiendo y pueda seguir generando y creando negocio. ¿Qué ha pasado con el tema de los youtubers? Básicamente yo considero que la prensa española ha sido bastante amarillista en este sentido y siempre es como todos los youtubers se van a Andorra porque no quieren pagar impuestos, pero es que pagan impuestos. Lo que pasa es que el trato fiscal que reciben, digamos que es un poco más cuidado. O sea, la gente se siente de que cuando estás pagando impuestos en Andorra, de alguna u otra manera tú ves a dónde va ese dinero, en qué lo están invirtiendo. Y dices que si yo pago un 10% en IRPF o un 10% en impuestos sobre sociedades, es que me queda un 90% para reinvertir. Yo puedo seguir creciendo como empresario. Y esta es la diferencia con los países del entorno que tienen que pagar el impuesto sobre sociedades, después tienes el impuesto sobre la renta de las personas físicas y después empiezan a salir una serie de pagos, la seguridad social, que al final tu beneficio neto termina siendo muy pequeño. Entonces, este ha sido como el punto de atracción para estos creadores de contenido que te dicen, es que yo estoy en España, pero la Hacienda a mí me dice que si yo me compro un micrófono, que si me compro unos aparatos de iluminación, este tipo digamos, em, digamos, lo que yo necesito para mi actividad, me están diciendo que no es un gasto deducible. Entonces, en este sentido, si tú ves que te están cuestionando todo y constantemente estás bajo una lupa, te están todo el tiempo examinando, te están midiendo, creo que llega un momento que la gente dice, ¿qué estoy haciendo? Sobre todo el perfil de empresario joven que ha surgido con todas las nuevas tecnologías no es el perfil de empresario tradicional. Este dice, ¿por qué yo tengo que pagar tanto? ¿Por qué me vas a cuestionar todo el tiempo? Pues lo que hago es, me muevo donde mejor me traten. Y aquí la prensa creo que ha jugado un papel muy importante, porque es decir, todos, es como un éxodo, todos van para Andorra, al final, no todos, al final va el que decide que quiere vivir en Andorra de manera permanente y efectiva, pero por otro lado, un cambio de residencia hoy en día no obedece solo a temas fiscales, también obedece cómo quiero yo vivir en este país. Este país me ofrece seguridad, es un país limpio, digamos a nivel sanitario, que es lo que me ofrece. Los jóvenes de hoy en día, que son todos estos creadores de contenido, valoran muchas cosas, no solo el tema fiscal. Y pues la verdad es que todos los que vivimos en Andorra consideramos que se vive bastante bien. Sí, eso creo que es, al final de cuentas, algo muy importante, lo que tú mencionabas, poder ver hacia dónde va el dinero que pagamos como impuestos. Y secundario pudiera ser la tasa final que estás pagando, que ya mencionaste, Andorra tiene un sistema con una tasa.
para efectos europeos muy favorable, muy baja. Entiendo que tanto para sociedades como para personas físicas es el 10% El sobre tu máximo. renta. El máximo. Pasa que también, aparte de tener un 10% de tipo impositivo, también tienes una serie de beneficios, tienes una serie de exenciones. Entonces ahí es cuando la gente tiene oportunidad o el contribuyente tiene oportunidad de poder planificar y poder decir, voy a invertir de esta manera, voy a tener unos beneficios en X activos. Digamos que el sistema fiscal andorrano está diseñado también para que la gente tenga capacidad de ahorro o el empresario tenga capacidad también de invertir sus beneficios. Entonces, yo creo que Andorra es una jurisdicción hoy en día bastante competitiva dentro de Europa, que no te tienes que ir a un Dubái, por ejemplo, que hoy en día también está bastante de moda o en auge dentro de los creadores de contenido, como antes apuntabas, pero creo que si estás en Europa, no está nada mal. Digamos, y en ese tema, evidentemente, el IVA es un impuesto en Europa importante porque la Unión Europea se financia a través de los pagos de IVA. Y Andorra queda en medio de dos países muy grandes, poblacionalmente y económicamente importantes dentro de Europa. ¿Cómo le afecta, digamos, el tránsito? Andorra no es un principado con 85 millones de habitantes. Primero, tal vez eso, la gente no sabe cuántas personas viven en Andorra. Aproximadamente, según las últimas estadísticas, 88.000. Habría que ver ahí si ese 88.000 es un poco más arriba, un poco más abajo, pero 88.000 más o menos. Eso quiere decir que básicamente no producen el 100% de lo que consumen. Podría uno decir que la mayoría es importado. Es correcto. Sí, sí, sí. Digamos que básicamente, sí, todo. O sea que la incidencia del IVA, obviamente no hay aranceles dentro de Europa, pero la incidencia del IVA tiene que ser importante. Pero lo mismo sucedería en Portugal, lo mismo sucedería en Italia, en España, en la misma Francia, en el que pues, no producen todo. Pues, algunos tienen la suerte de que tienen algunas fábricas que producen más de algo y otros producen comida. Sí, Eh, pero si tengo un IVA 19, 20, 22% que tienen algunos países y adicionalmente tengo una tasa de impuesto a la renta de 45%, eh, pues básicamente estoy trabajando para el gobierno. es Eh, correcto. y en Andorra, pues eso permitirá un mejor nivel de vida, permitirá ese nivel de ahorro, capitalización y poder hacer mejores inversiones. Los youtubers, pues fue muy notorio, fue muy sonado, pero digamos, dentro de tu experiencia, ¿a quiénes les puede convenir trasladarse a Andorra y residir en Andorra? ¿Y cuál es el requisito básico para poder residir en Andorra? Yo creo que aquí lo podemos dividir en dos grupos y podría ser gente que está empezando a crear riqueza, que han empezado con un negocio y empiezan a ver que este negocio empieza a escalar. Llega un momento que dices, ¿qué hago? ¿Cómo planifico de aquí a 5 o 10 años vistas? Entonces, este es el tipo de empresario que se ha trasladado a Andorra, dentro del que estaría el colectivo de creadores de contenido, y este es un tipo de residencia activa. Eso significa que tienes que constituir una sociedad y esta sociedad tiene que crear actividad económica en Andorra para poder ser residente en Andorra con una residencia activa por cuenta propia, que es el tipo de residencia y la tipología para este tipo de personas. Aparte de crear la sociedad, tú tienes que pagar un depósito a la autoridad financiera andorrana, que se llama AFA. Es un depósito hoy en día de 50.000 euros. Y cuando ya tienes la residencia aprobada, hay una serie de requisitos más, ya puedes empezar a facturar o a operar con esta sociedad. Pero esta sociedad también tiene que tener sustancia económica. No es únicamente tengo una sociedad de buzón, sino que hoy en día yo creo que ya es de cajón y de lógica que se pida que una sociedad tenga sustancia económica y no únicamente emitir facturas. Eh,
aquí yo creo que la mayoría de las personas, yo creo que es una tasa bastante alta, está cumpliendo con su estancia económica, personas que están residiendo en Andorra todo el año y cuando tú ya empiezas a ver que tú tienes un ahorro bastante importante, era como comentaba antes, tú tienes oportunidad de reinvertir y tiene este negocio que a lo mejor es quien te está dando, digamos, el grueso de tu beneficio, pero tienes la oportunidad de empezar a reinvertir en otras empresas o en otro tipo de activos. Entonces, para este tipo de empresario que ve que su negocio va a escalar, es que Andorra es ideal y es el momento de decir, me muevo ahora antes que una vez que esto empiece a escalar, empiecen a ponerme pegas o digamos que en el peor de los escenarios un impuesto de salida si es que llega y cumple con lo que establece la normativa interna del país de origen donde estés y se llega a estos requisitos. Por otro lado, tienes lo que son grandes patrimonios y estas son personas que viven de sus rentas pasivas y aplicarían para un tipo de residencia que se llama residencia sin actividad lucrativa, pero coloquialmente se le conoce como residencia pasiva. De este tipo de residencia hay tres subtipos. Una es la pasiva pura y dura, que está destinada a inversores que únicamente viven de sus rentas pasivas. ¿Qué es lo que se requiere hoy en día? Una inversión de 600.000 euros en inmuebles o bien 550.000 euros que puede ser en el capital social de una sociedad andorrana o podría ser en un seguro de vida, un unit link andorrano. Eh, También se requiere que tengas un seguro de salud privado porque como tú no tienes una actividad económica, no entras dentro del sistema de la seguridad social, entonces la parte sanitaria te la tienes que costar tú 100%. Otro requisito es que tú tengas o recibas ingresos mínimos del 300% del salario mínimo andorrano. Esto estamos hablando que para una persona serían más o menos unos 54.000 euros más o menos al año. Si tú tienes familia, tienes una esposa y tienes hijos, se va incrementando por cada dependiente un 100% más del salario mínimo. O sea, una familia de 4 necesitaría tener ingresos de mínimo unos 100.000 euros al año aproximadamente. A partir de ahí se añaden otra serie de requisitos, pero estos diríamos que son los requisitos como más importantes. Después tienes dentro de las residencias pasivas una tipología que es residencia para profesionales por proyección internacional. Este es un tipo de profesional que tiene que constituir una sociedad andorrana y puede facturar a través de esta sociedad andorrana con la excepción que los servicios se tienen que prestar al menos un 85% en el extranjero. Otro de los requisitos también a través de esta sociedad es tener un plan de negocio que sea viable y contratar a una persona local en el mercado laboral andorrano. Tienes que pagar un depósito también de 50.000 euros al AFA, lo mismo es con las residencias pasivas pura y dura, y por cada dependiente pagas 12.000 euros de depósito a la autoridad financiera. Después hay otro colectivo bastante importante en Andorra que serían los deportistas de élite. En Andorra tenemos equipos enteros de, por ejemplo, de ciclistas o también corredores de Moto 2, de MotoGP. Cada día vienen más deportistas de élite que normalmente viajan durante por lo menos 8 meses de media al año. ¿Qué te permite la residencia pasiva? Por ejemplo, para este tipo de colectivo que tiene que viajar tanto, el requisito mínimo de permanencia en Andorra son 90 días al año. Por lo tanto, se entiende que el resto del año está fuera por tu actividad profesional. Pero yo siempre a los clientes les explico, los 90 días que establece la ley para un residente pasivo, no quiere decir que son 90 días para tú ser considerado residente fiscal. Entonces siempre hay que tener en cuenta una separación entre residencia administrativa y residencia fiscal. Si tú quieres ser considerado residente fiscal, tú tienes que cumplir los requisitos de la normativa interna. La normativa interna andorrana establece los mismos requisitos que establece la OECD, que son permanencia de 183 días al año. Aquí se cuentan también las ausencias esporádicas, que tengas tu centro de intereses económicos en Andorra,
y también cuáles son tus vínculos familiares. Entonces, que esto también admite prueba en contrario. Si tú no cumples estos requisitos dentro de la normativa andorrana, no eres considerado residente fiscal. Pero por otro lado, a este tipo de colectivo, que es un residente pasivo, últimamente la agencia tributaria en Andorra ha empezado a aplicar unos criterios al momento de cuando tú pides, quiero un certificado de residencia fiscal, sea bajo convenio o no, de convenio de doble imposición, y te piden pruebas de que tú has residido 6 meses. Si tú no pruebas que tú has residido los 183 días, no emiten un certificado de residencia fiscal. Cuando la mayoría de los países del entorno, feliz de la vida, te dan un certificado de residencia fiscal desde el primer día porque te quieren hacer pagar impuestos pues, en su país de origen. Pero claro, Andorra te dice, en este sentido, nosotros estamos contentos que usted pague impuestos aquí en Andorra, pero también tenemos que asegurarnos que si nosotros vamos a emitir un certificado de residencia fiscal y estamos acreditando que usted es residente fiscal en Andorra, usted está cumpliendo los requisitos mínimos establecidos en la ley. Por lo tanto, no es en plan como muchos pensarían, venga fiesta, que en Andorra todos nos hacemos residente fiscal. Creo que es algo que la administración tributaria andorrana se lo toma con bastante responsabilidad. Y eso me parece muy interesante. Y tal vez, vamos, para poder hacer ilustrativo el tema, te planteo una situación. El nacionales, imaginemos, europeos. Para usar ya que están mencionados, imaginemos que son españoles, pero residen permanentemente en Guatemala. Son residentes fiscales guatemaltecos. Guatemala es un sistema de fuente territorial, por lo tanto, la residencia no es muy relevante, pero es muy relevante para una persona que tiene una nacionalidad europea o americana, en su caso. El dónde está residiendo puede ser importante para efectos de qué tiene que pagar en ese país de donde es nacional. Nacional español, residente en Guatemala, y tiene muchos negocios como inversiones, acciones e inmuebles en España y principalmente en Guatemala. Eh, quiere retirarse y trasladar los bienes ya o el control de las operaciones de sus compañías cada vez más a sus hijos. ¿Tú le recomendarías que planifique una estructura en la cual Andorra esté involucrada como tal y que pues, cuando decida dejar de residir en Guatemala y piense residir en Europa pensando que sus hijos pues ya son guatemaltecos porque acá nacieron y viven y sus intereses económicos son principalmente guatemaltecos y sabemos el fisco español es un poco más agresivo en cuanto a sus cobros? Sí. ¿Le convendría, digamos, constituir una sociedad andorrana y colocar sus operaciones bajo ese esquema y luego pensar en 10 años residir permanentemente en Andorra? ¿Sus operaciones o estamos hablando de una sociedad comercial que tiene una operativa económica o estamos hablando de una sociedad holding que solo recibe rentas pasivas? Principalmente holding. Vale, si es una holding, sí, ¿vale? Pero en Andorra tú tienes dos maneras de hacerlo. Por un lado, tienes una sociedad holding que estaría acogida al régimen holding de la ley del impuesto sobre sociedades, del artículo 38, y tiene que cumplir una serie de requisitos. Pero básicamente es que todos los dividendos o digamos las plusvalías que suban a esta holding, el del país de origen donde suben, tiene que estar sujeto a un impuesto sobre sociedades equivalente al impuesto sobre sociedades andorrano y a un tipo equivalente al 40% del tipo impositivo andorrano. ¿Qué quiere decir esto? Un 4%. Básicamente todos los países del mundo mínimo pagan un 4% de impuestos sobre sociedades, que lo vas a cumplir. Y otro de los requisitos es si tienes convenio de doble imposición firmado con Andorra, pues esto ya se da por sentado que ya está cumplido el requisito. La sociedad tiene que tener objeto exclusivo holding,
No, Ok. si yo tengo una sociedad holding, únicamente es tenedora de participaciones. Yo no puedo prestar servicios intergrupo de contabilidad, de marketing, como se permiten otro tipo de regímenes de este tipo. Es únicamente tenedora de participaciones. Entonces, creo que este tipo de regímenes a largo plazo para planificación sucesoria funciona muy bien. Después, a futuro también habría que ver si esto se hace para la planificación sucesoria, ¿dónde están estos herederos en el momento, sabes, que fallece el causaviente? Entonces, eso también jugará un papel importante dónde está la tributación en impuestos sobre sucesiones. Entonces yo creo que si se planifica y se ve con años vistas, funciona muy bien este régimen holding. También se puede usar otro tipo de estructuras que podría ser un trust, una fundación privada, por ejemplo en Liechtenstein. Hay diferentes formas de poder aprovechar este régimen holding. Y por otro lado también tienes lo que sería una sociedad patrimonial. Esto básicamente es una sociedad limitada en Andorra, que es el tipo de societario que más se usa, pero esta sociedad patrimonial no está acogida al régimen holding y te permite, aparte de ser tenedora de participaciones, también te permite prestar servicio intergrupo. ¿Qué pasa? Que todos esos dividendos, esas plusvalías que suben a esta sociedad patrimonial, también podrían estar exentos si cumplen otros requisitos de la normativa interna del impuesto sobre sociedades, que viene a ser prácticamente lo mismo, tener firmado un convenio de doble imposición o cumplir por lo menos, ¿sabes?, con el holding, el 40% del tipo societario andorrano, y puede ser una cosa o la otra. Cuando un cliente pregunta, ¿qué es mejor? Yo siempre le digo, es que depende de lo que tú quieras hacer. Si tú me dices que únicamente voy a tener una sociedad tenedora de participaciones, véalo seguro, un régimen holding. Pero si tú me dices, es que yo quiero tener abierta la posibilidad de hacer otras cosas, opta por una sociedad patrimonial porque puedes también incorporar otra tipología de activos. Podrían ser inmuebles, podrían ser bienes muebles, inversiones financieras. Es como, digamos, que puedes tener tu cesta que acumula todo tu patrimonio. Esto vendría a ser una sociedad patrimonial en Andorra. Y por ejemplo, pensando por la parte de sustancia económica y dado el tipo impositivo bajo para personas físicas, pudiera constituirse una holding y emplear a las propias propietarios o, o accionistas y beneficiarios finales. Yo creo que si tú me dices la sustancia económica, el régimen holding únicamente lo que te pide es objeto exclusivo de tenedora de participaciones y cumplir con ciertos requisitos, pero no te pide tener contratado empleado, tener un local, porque se entiende que lo que está haciendo únicamente es recibir rentas pasivas. Por lo tanto, no está este requisito como tal. Esto vendría digamos, de las diferentes jurisdicciones involucradas. Por ejemplo, Francia, yo creo que en los últimos tiempos ha estado aplicando un criterio un poco combativo con la sociedad de holding, porque es como decir, no me interpongas una sociedad a la que tú estás desviando el beneficio. Y ellos sí te aplican el requisito de sustancia. Entonces, yo creo que para lo que sería Andorra, no se te pide tener un empleado contratado. Para lo que sería una sociedad holding que se acoge al régimen holding del impuesto sobre sociedades. Esto ya vendría a ser cuando tú tienes una sociedad comercial y esta sociedad es operativa. Si esta sociedad presta servicios, aquí sí. Aquí se te van a pedir requisitos de sustancia económica. Empleados, tú tienes oficinas, tú tienes local. Tiene que ser una sociedad que tenga un día a día. O sea, estamos hablando de dos supuestos diferentes. Por eso, en este sentido, las sociedades holding pueden funcionar bastante bien cuando tú quieres hacer planificación sucesoria o patrimonial. Ok, la necesidad de contratar a alguien vendría si son nacionales de un país como Francia, en el cual En, cuestionan que haya sustancias simplemente por ser holding, aunque el régimen andorrano lo califique como tal.
Sí, es que aquí viene también el punto. Si tú tienes una sociedad holding en Andorra, Andorra no te pide dentro de su normativa interna contrata empleados, porque se entiende que es una sociedad tenedora de participaciones. Entonces, ya me dirás qué tanta actividad. A lo mejor tienes contratada a una persona para que lleve toda la administración de la sociedad, pero no necesitas, ¿sabes?, tener un personal de manera recurrente. Entonces, ya esto depende también de tu operativa, qué tan compleja pueda ser, y esto ya dependerá qué necesidad tengas tú de personal. Pero si tú me estás hablando una sociedad holding que únicamente administra tu patrimonio, probablemente con una persona sea más que suficiente. Perfectamente. Y mencionaste Liechtenstein, pero digamos en Latinoamérica sigue siendo Panamá una jurisdicción muy importante para fundaciones y es mucho de lo que por cercanía con la zona, principalmente Centroamérica, que tú conoces muy muy bien, le sigue gustando Panamá. Andorra, con una sociedad holding y una fundación de interés privado panameña, ¿le ves que tenga problemas o es una estructura que podrá ser válida y aceptable? Y yo creo que a nivel de la administración tributaria no hay ningún problema. Esto sería un problema más a nivel bancario, Mario, porque a nivel bancario yo siempre digo que los bancos en Andorra no toman riesgo. El trabajo, los departamentos de compliance de los bancos en Andorra es bastante exhaustivo. Y si usted va a ser mi cliente, usted tiene que cumplir con su país de origen o los países donde usted está recibiendo determinadas rentas. Pero lo que no puede ser es que usted venga aquí a Andorra, venga a mi banco, traiga su dinero y nosotros no sepamos cuál es el origen de esto, porque lo último que quiere un banco en Andorra es recibir gente que evada impuestos. Entonces, en este sentido, yo creo que no viene a ser un problema fiscal, viene a ser un problema más bancario. Entonces, ¿cómo tú documentalmente le demuestras al banco que esa estructura con esa fundación de interés privado en Panamá tiene un sentido? ¿Y por qué tú lo has estructurado de esta manera? De hecho, a los bancos andorranos les cuesta mucho entender todavía cuando tú estás planificando y usas un trust o usas una fundación. Entonces tienes que explicar por qué, cuál es el objetivo. Entonces, siempre que tú puedas demostrar documentalmente y que hay una viabilidad, o sea, creo que no hay ningún problema por parte de los bancos. Y en este sentido, la administración tributaria no pone ningún problema. Sí, yo he oído bastante el tema en Europa. Panamá no necesariamente les gusta, aunque la legislación panameña de la fundación es una traducción literal de la de Liechtenstein, eh, Mm, pero no les gusta necesariamente. Con Estados Unidos, algunos estados no comprenden la figura, mm, pero por ejemplo Florida, que es como la capital latinoamericana de hacer negocios y la puerta de entrada a Estados Unidos, creo que ya todos los bancos locales en Florida, mm, principalmente en el sur de Florida, entienden las fundaciones perfectamente. mm. Y ya si uno va un poco más al norte, quizás si uno quisiera abrir una cuenta en un banco en New Jersey o en Chicago, tal vez haya que explicar. Pero con Europa sí ha sido a veces algún país europeo cataloga a Panamá o a Uruguay en una lista gris y eso da problemas bancarios, ¿verdad? Que hay que considerar. De hecho, yo me encontré un caso una vez con Costa Rica, jurisdicción no cooperativa. Entonces, creo que en este sentido muchas veces no es un tema, digamos, tributario, sino que hoy en día ya viene a ser un tema más de compliance bancario que tributario. Entonces, yo creo que hoy en día los bancos no quieren asumir ningún tipo de riesgo. Sí, antes era muy común oír que las planeaciones no eran por un tema sucesorio ni de gobernanza, sino que era un tema de guardar anonimato, principalmente para los centroamericanos con nuestras historias de diferentes momentos. El guardar el anonimato era un tema de seguridad, Mm, el tratar de evitar, en Guatemala en los años 70 y 80
la gente quería anonimato pleno para evitar secuestros y extorsiones dentro de el conflicto armado que tuvimos. Eso evidentemente ha cambiado y las estructuras que buscan guardar anonimato no son bien vistas en ningún lugar, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo presente en el momento que uno hace una estructura, porque los bancos no van a permitir que uno les diga no sé quién es el beneficiario. No, estamos hablando que de entrada te piden que tú declares que tú eres el beneficiario efectivo o el último beneficiario. Entonces ya estas estructuras que, como tú bien dices, se veían y eran muy comunes hace años, hoy en día ya es como un horror. O sea, es que impensable, ni lo plantees. Y, por ejemplo, en Andorra, los abogados somos sujetos obligados en tema de materia de prevención de blanqueo de capitales. Si a mí me viene un tema o un cliente que no tiene la estructura clara, es que ni siquiera se me ocurriría, ¿sabes?, recibirlo o atenderlo como cliente, porque ya sé que yo tengo una obligación de reportarlo. Ya veo cuál va a ser el tema para una siguiente entrevista, porque el secreto profesional y la obligación de reporte da mucho de qué hablar. Y eso creo que es interesante tener a alguien que está en una jurisdicción donde como abogada estás obligada eh, para aclarar qué es lo que sucede y por qué sí, por qué no y cuáles son esos cuestionamientos. Pero vamos siguiendo el tema y un poco para concluir, Andorra sí es una jurisdicción en la cual se puede voltear a ver si uno tiene necesidad de planificación, de estructura, de gobernanza en operaciones, tanto como tú dices, si estoy empezando y tengo ya un negocio que medio funciona, un tipo de negocio online pudiera ser con nuevas tecnologías, los youtubers, creadores de contenido, pero tiendas online que realizan intermediación y compran y venden. Esto no funciona. Esto en Andorra no funciona porque hoy en día, si tú lo que haces es intermediación de negocios, digamos que para el banco no es algo seguro. Los bancos evitan tener sociedades que hagan triangulación. Y cuando empiezan a ver que haces triangulación, te invitan a irte, tal cual. O sea, yo puedo tener, antiguamente había en Andorra, en la ley del impuesto sobre sociedades, un régimen que era de comercio internacional. Y este régimen te permitía tener una sociedad en Andorra que, por ejemplo, yo podría comprar productos químicos en China, pero los vendía en Latinoamérica. O sea, yo era el intermediario, compraba y directamente todo eso salía de China para Latinoamérica. Eh, Hoy en día esto, olvídate, se ponen muchísimos problemas, muchísimos. Y de hecho este régimen de comercio internacional se derogó. Era un régimen bastante beneficioso porque te permitía que te aplicara una bonificación del 80% del impuesto sobre sociedades, o sea que técnicamente venías pagando un 2%. Y en el año 2017, Andorra adoptó todo lo que sería la normativa BEPS y es cierto, estos regímenes erosionan base. Entonces, Andorra se comprometió y lo que hizo fue eliminar todos estos regímenes. Únicamente queda de estos regímenes el régimen de patent box y lo que sería un régimen holding. Ok. O sea que para un nómada digital que quiere asentarse, sí pudiéramos pensar que es una buena idea. Sí, sí, sí. Es que yo siempre digo que todo es caso a caso. Y cuando viene un cliente es qué quiere hacer, cuál es el objetivo, a cuántos años vista, eh, esto es defendible, esto tiene sustancia, porque si no sabemos por dónde lo vamos a coger el tema, es que mejor ni empecemos. Porque al final, cuando usted quiera pedir una autorización de inversión extranjera, el gobierno andorrano no la va a aprobar. Porque hoy en día tú tienes que demostrar a los 18 meses de constituir una sociedad que tú has realizado la actividad económica que dijiste que ibas a realizar cuando solicitaste la autorización. Entonces, hay cada vez una serie de requisitos que están dirigidos a toda la parte compliance,
¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien a nivel de prevención de blanqueo, a nivel fiscal? Ya no es tan fácil. Creo una sociedad, facturo, cobro, pago tanto de impuesto aquí. Esto ya hoy en día yo creo que prácticamente no lo puedes hacer casi en ningún sitio. Eso, vamos, creo que nos lleva a la lección final. No simplemente porque uno oyó una noticia de que los youtubers migraron y demás, uno va a poder hacer lo mismo y me monto a un avión y mañana ya soy residente andorrano y feliz de la vida, dejo de pagar impuestos. Claro, si yo me voy de Guatemala, dejo de pagar impuestos en Guatemala, pero porque nuestro sistema así es, pero Pero mientras te no tenga residencia fiscal en Andorra, seguiré pagando donde soy residente fiscal y si no me validan mi actividad, tampoco Andorra me la va a dar. Yo creo que al final todo se reduce y siempre es algo que lo digo a todos los clientes, tienes que pagar impuesto en algún lado. Da igual dónde, pero paga. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo tema bancario. Si tú vas a abrir una cuenta bancaria y me quedo con Andorra y yo no presento una declaración de impuestos, no me abren la cuenta. Por lo tanto, yo tengo que demostrar que yo he pagado en algún lado, pero no puedo decir, y siempre digo, ojo con los nómadas digitales. 3 meses aquí, 3 meses allá, y no soy residente fiscal en ningún lado. O sea, en algún lado tienes que pagar. Porque al final, si tú quieres tener una cuenta bancaria, o sea, tienes que poder demostrar que tú eres totalmente compliance. Y así que si a alguien le interesa el régimen andorrano y quiere viajar, lo que tendrá que hacer, la sugerencia será que te contacte. Pues voy encantada, encantada. ¿Y dónde te encuentran? ¿Dónde me encuentran? Bueno, estoy en Andorra la Bella. Andorra tiene diferentes, le llaman parroquias, y yo estoy en la parroquia de Andorra la Bella, que vendría a ser como la capital, y me pueden encontrar en el formulario de contacto de la página web. Perfecto. Yo les dejaré aquí a todos en la descripción del video toda la información detallada por si quieren contactarte. Yo espero que la gente entienda que la planeación no es evasión de impuestos, la planeación es algo que requiere una planeación, un conocimiento y principalmente el cumplimiento de la ley en donde sea que uno vaya a migrar. Así que espero que este breve aproximación a Andorra sea de interés para los que puedan ver este video. Y mil gracias, Carlota, por tu tiempo, mil gracias por la información. A ti Mario, de verdad que más que encantada de poder conversar contigo, de poder verte la cara por vídeo y podernos ver próximamente en persona. Yo así espero que ir a visitar Andorra porque ahora me quedé más interesado en ir a conocer, así que espero que 2026 nos deje tener la excusa de algún par de reuniones de trabajo y llegarte a ver por allá. Pues encantada, Mario, de recibirte. No será un gusto y mil gracias. Y ahí a todos, pues ahí les dejaré los detalles. Si tienen algún negocio que creen que puede funcionar en Andorra, les dejaré la información para que contacten a Carlota. Así que mil gracias y esto fue Impuestos y Chocolate.